Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El gobierno fijará el nuevo salario mínimo. Hoy fracasaron los intentos de concertar el incremento, pese a que los empresarios subieron un poco su oferta. Esta noche nos acompaña el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, para explicar lo que viene en esta nueva fase y qué se puede esperar. El balance del sector agropecuario. Los productores del campo también se vieron en aprietos por causa de la pandemia. Haremos un corte de cuentas sobre la situación de este año y las perspectivas para el 2021 con el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya. La historia de don Pepe Dower. Juan Fernández nos trae hoy una semblanza de este hombre, uno de los empresarios más importantes del sector textil, quien falleció en las últimas horas. Dower lideró varias de las marcas más reconocidas y recordadas en nuestro país. Esta es la cifra económica del día, 901.504 pesos, 901.504 pesos, y corresponde a la oferta mejorada que hicieron esta mañana los gremios empresariales sobre el nuevo salario mínimo para el 2021. Ahora significa un ajuste de 2,7%, superior al 2% planteado inicialmente. La nueva propuesta incluía un incremento para el subsidio de transporte del 5,49%. Pero a pesar de esta nueva oferta de los empresarios, no hubo acuerdo en la mesa de concertación. Los diálogos terminaron y ahora el gobierno es el que asume la tarea de definir el incremento al salario mínimo. Por eso le doy la bienvenida al ministro de Trabajo, al doctor Ángel Custodio Cabrera. Ministro, buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, un cordial saludo a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Ministro, ¿estamos en lo correcto? ¿Ya le toca al gobierno definir el incremento salarial? Sí, al terminar las conversaciones, a pesar de que entre ellos se acordó de que si surgía alguna propuesta de alguna de las partes, el gobierno pues estaría abierto a un nuevo diálogo, pero por el momento no. Entra el gobierno a tomar esa decisión como lo ordena la ley. Tenemos plazo hasta diciembre 31 y entramos a estudiar lo que se vino planteando en todas estas 7 reuniones y obviamente pensando en el ingreso del trabajador, conservar los puestos de trabajo y sobre todo la generación de nuevos puestos de trabajo. Bajo esos parámetros, el gobierno tomará la decisión. Claro, ministro, porque durante estas 7 jornadas de negociaciones, pues escuchábamos a los empresarios diciendo, proponemos esto, por esto, esto y esto y esto. Y los trabajadores proponemos este 14% porque estas son las razones, tales, tales y tales. Para ustedes, en este momento el gobierno, ¿qué tendrá en cuenta? ¿Cuáles serán las consideraciones? Bueno, analizamos todos los temas, inflación, productividad, ingreso, el estado actual de la economía, todo lo que tiene que ver con la pérdida de empleos, las diferentes actividades económicas, cómo se han comportado y lo más importante, cuál va a ser el futuro de la economía. Todos esos parámetros tomaremos las decisiones y, repito, tendremos plazo hasta el 30 de diciembre. ¿Y esa decisión, ministro, la toman usted y el presidente Duque o participan otros ministerios? No, el gobierno como tal, obviamente el Ministerio de Hacienda es clave en esto, la última palabra la tiene el señor presidente de la República y ya entraremos a analizar internamente cuál va a ser la mejor propuesta para el país y obviamente defendiendo el ingreso de los trabajadores. Y si el Ministerio de Hacienda jugará un papel clave, pues le quiero comentar, tal vez usted lo vio también, su colega de gabinete, el doctor Carrasquilla, decía que le parecía razonable un ajuste del 2%, que era la propuesta inicial de los empresarios. ¿Usted comparte esa opinión de su colega? No, obviamente todos, aquí todo es válido y las discusiones son válidas y en este caso particular obviamente entraremos a dirimir esa situación. Pero por el momento va a ser una decisión, obviamente, del gobierno, en las entidades que estamos a cargo de esto. Ministro, sobre el salario mínimo hay una gran polémica sobre si es muy alto o si es muy bajo. Ustedes que tienen de pronto estudios, que han hecho de pronto comparaciones con otros países, ¿qué nos pueden decir al respecto? ¿Si es un salario mínimo bajo respecto al tamaño de nuestra economía, nuestra producción, o es elevado en Colombia?
No, no, digamos, cada economía, cada país tiene sus estructuras y por lo tanto a veces decir que aquí compararlo con otros países es un poco complejo, pero dentro de la región, bajo los mismos parámetros, Colombia está dentro de los salarios mínimos, digamos, entre comillas, normales. Salario mínimos normales. Ministro, no sé si vio también la noticia, México ajustó el salario mínimo en más de un 10%, casi un 15%. ¿Por qué allí sí lo pueden lograr y aquí en Colombia no? No, 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 hay que mirar, por eso le digo, hay que mirar cada situación. En México es porque el salario mínimo como tal dentro de la región, por ejemplo, centroamericana o comparado con América Latina era muy bajo y por eso tocaba ajustarlo. Por eso en el caso nuestro, nosotros llevamos 2 años ajustando el salario mínimo con el 6%. En el año 2019 el gobierno hizo un acuerdo con con las dos partes. O sea, el gobierno hizo un esfuerzo enorme, 6% 2019, 2020 6%, y siempre respetando el ingreso real del trabajador. Eso es lo que con los cuales nosotros vamos a tomar las decisiones. Ministro, en los 2 años anteriores, 6% sobre una inflación del 4% más o menos aproximadamente, es decir, 2 puntos por encima de la inflación. ¿Para este año le gusta a usted esa fórmula? Lo más importante, repito, es el ingreso real del trabajador. En el 2019 nominal fue el 6%, pero 2.83 ingreso real, o sea, con beneficio para el trabajador. De igual manera en el 2020 2.3 y así y bajo esa línea es que el gobierno ha tomado esas decisiones, siempre pensando en el ingreso real, diferente al ingreso nominal, o sea, con lo que efectivamente usted recibe un peso y con eso puede gastar. Sobre inflación hay que recordar, hoy el Banco de la República dijo que podría terminar este año muy cerca del 1,5%. Ministro, mire, ya llevamos muchos años en este tema de cada fin de año, eso es como una novela que se repite, se sientan, intentan negociar, pero la gran mayoría de veces no hay acuerdos. ¿Usted cree que este mecanismo se debe replantear, que no está funcionando? Hoy lo planteé en la Comisión de Concertación Laboral, que invitaba a que evaluáramos, analizáramos cómo ha sido en estas discusiones, y yo creo que esto va a conllevar a que más adelante replanteemos cómo se determina el salario mínimo en Colombia. Efectivamente, yo lo planteé hoy, vamos a ver cómo, si hay ambiente o lo que sea, para tomar esa decisión. Ah, pero si usted lo está planteando es porque usted reconoce que no está funcionando. Es que a veces 7 reuniones no avanzan. Obviamente, estas discusiones actuales hay que tener mucho cuidado porque es por efectos de una pandemia y no sabemos qué va a ocurrir en los próximos días, en el próximo mes, sobre todo si no hay cuidado al autocuidado normal para el tema de reactivación y sobre todo en lo que tiene que ver con la salud de los colombianos. Si no mejoramos las condiciones, estaremos amenazados con muchas circunstancias en las cuales puede cambiar nuevamente la economía. Por eso esta situación, esta negociación fue totalmente atípica y en la cual tenemos que tener cuidado. Pero insisto, vale la pena que reevaluemos cómo se determina el salario mínimo en Colombia. Y ministro, cuando usted les dijo esto no está funcionando, ¿qué cara hicieron o qué le respondieron? Cuando usted dijo replanteemos esto, ¿qué respondieron las centrales obreras y los empresarios? No, hacia futuro, que analicemos cómo funciona esto, qué puede pasar y obviamente simplemente planteé la idea, no hubo ningún debate, no hubo ningún comentario, simplemente lo planteé al final para que lo evaluemos, seguramente más adelante miraremos, analizaremos cómo es este tema y revisemos. Invito a eso porque uno coge casi muchos años y siempre termina la mayoría de veces el gobierno tomando la decisión. Reitero, hacía mucho rato un gobierno no lograba un acuerdo y el presidente Duque lo logró en el año 2019. El primer año del presidente Duque, lo recuerdo, fue 6% en ese momento, pero ministro, un cambio de esto no es tan fácil, ¿no? Porque esto está en la Constitución. No, es un tema legal y obviamente pasa por el Congreso de la República y primero pues los actores son los que tienen que decir, miremos qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar, pero es interesante abrir el debate. Ministro, hablando sobre reformas, no solo a la forma en que se negocia el salario mínimo, también decía su colega, el ministro Carrasquilla, que no solo quiere sacar adelante el próximo año la tributaria, sino también la pensional y la laboral. ¿Usted ya está trabajando en estos 2 últimos proyectos para el 2021? En todos los temas laborales nosotros creamos la misión de empleo. Los expertos este lunes 21 ya empiezan a presentarnos al gobierno las líneas en las cuales puede ser cualquier cambio laboral.
Esperemos qué nos dicen los expertos, porque a eso nos jugamos, a eso nos comprometimos, y obviamente cualquier tema laboral debe ser tratar por lo menos tener una mínima concertación con todo lo que tiene que ver con diálogo social en el país. Digamos, todo el mundo está reclamando una revisión de normas laborales, pues vamos, que los expertos nos digan qué líneas vamos a utilizar. ¿Entregan las conclusiones la próxima semana? No, primeras líneas. Las conclusiones son para el próximo año, pero ya empezamos a visualizar qué puede ser. Entiendo, ministro, pero usted que conoce bien al mercado laboral, que conoce bien al mercado pensional, ¿usted cree que sí son necesarias estas reformas para el próximo año? Todo el mundo está reclamando reformas, pero para mí los expertos son los que tienen la última palabra, y por eso en el tema laboral. En el tema pensional, el Ministerio de Trabajo no tiene ninguna propuesta, ni tiene una línea de trabajo, ni nada por el estilo. Por lo tanto, en temas pensionales, hoy no tengo no tengo que decir frente a la propuesta de mi colega. Obviamente él tendrá sus estudios y demás, ya los compartiremos y hablaremos. Ministro, ya para despedirle un mensaje, no para los que estaban negociando el salario mínimo, sino para aquellas personas que se ganan un salario mínimo. El mensaje, ¿qué va a pensar el gobierno respecto a esta situación y cuál es el mensaje para ellos? Bueno, en primer lugar, lo más importante, lo he repetido en todos los medios de comunicación, es respetar el ingreso real del trabajador, que por efectos de la inflación y por efectos de otros elementos no pierda su poder adquisitivo. Y el mensaje es que el gobierno estará tomando esa medida en ese sentido. Miremos con optimismo el año 2021 y sobre todo, en lo más importante, conservando los puestos de trabajo y buscar con todas las propuestas que enviamos en este momento, reactivación y otros temas, para lograr recuperar muchos de los puestos de trabajo perdidos. Con entusiasmo para el año 2021, y así seguiremos trabajando en el próximo año. Bueno, lo veo optimista, ministro. Que esté muy bien, una feliz noche y un feliz año. De pronto hablamos en estos días que se vienen también sobre temas relacionados con las reformas. Feliz noche, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias, Javier. Un cordial saludo para todos ustedes. Es el ministro del Trabajo hablando sobre temas tan importantes para los colombianos. Y sin querer, el expresidente Álvaro Uribe logró poner de acuerdo a centrales obreras y empresarios, pero no alrededor del incremento del salario mínimo, sino en el rechazo a un proyecto de ley de su iniciativa que busca reducir la jornada laboral. Ese es un tema que ha generado gran controversia, inclusive dentro del propio gobierno nacional, porque ya ha encontrado rechazo desde el lado del Ministerio de Hacienda. Veamos. El proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral de los colombianos de 48 a 40 horas generó una polémica que no acaba. Según el Centro Democrático que respalda este proyecto, los trabajadores deben tener más tiempo para compartir con sus familias, desarrollar actividades personales o continuar sus estudios sin que se reduzca su sueldo, prestaciones sociales ni pagos extras que normalmente reciben. Es fundamental para darle mayor bienestar a los trabajadores. Hay trabajadores en Colombia que se demoran 4 horas en el transporte al día, más 8 horas de trabajo, son 12 horas fuera de su hogar. Necesitamos trabajadores con unas condiciones mucho más favorables, de mayor bienestar. Y aunque los países desarrollados trabajan menos horas porque eso trae mayor productividad, al parecer en un país subdesarrollado como Colombia no funciona así. Eso quiere decir que una reducción de la jornada laboral inmediatamente se traduce en un incremento sustancial de los costos laborales en Colombia, lo cual va en perjuicio de poder generar más empleo. Este proyecto puso de acuerdo a los empresarios y a las centrales obreras por los reparos que hay. Los sindicatos aseguran que es perjudicial para el trabajador colombiano porque puede generar mayor informalidad laboral y más desempleo. Se han hecho 3 o 4 grandes reformas laborales, muchas de ellas originadas por el expresidente y exsenador Uribe, que se ha caracterizado por impulsar reformas en contra de los trabajadores. Por eso he dicho que es una trampa, que es una vivatada. Al proyecto le faltan 2 debates en el Congreso y el clamor de todas las partes es que se archive y se haga una reforma estructural laboral. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo afectará el incremento del salario mínimo a las empresas del sector agrícola. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos, seguimos hablando del salario mínimo, pero esta vez para conocer el punto de vista de uno de los gremios más importantes del país, la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de esta sociedad, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, un saludo muy especial. Doctor Bedoya, esto queda prácticamente en manos del gobierno nacional. Ustedes desde
los gremios empresariales, para ustedes, ¿cuáles son esas recomendaciones sobre el incremento que debería tener el salario mínimo? Pues miren, nosotros hoy dejamos sobre la mesa de concertación una propuesta que es una propuesta buena, en el siguiente sentido. A partir del 1 de enero del 2021, los trabajadores que ganan un salario mínimo ya tienen por lo menos casi que una garantía, y es que con la propuesta que hicimos hoy, su ingreso total mensual sería de 1.010.000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos incrementando, haciendo la propuesta de incrementar 2.7 el salario mínimo y 5.49 el auxilio de transporte. Eso le da un ingreso total mensual a aquellos que ganan un salario mínimo de 1.010.000 pesos. Ahora bien, y toda vez que las centrales obreras se pusieron en ese nivel de más del 12% de incremento del salario mínimo para un país con una inflación inferior al 2%, con una productividad negativa y con una pérdida de empleo que realmente debería dar vergüenza y una tasa de informalidad laboral superior al 50%, pues sí, particularmente creo que esto ya está en manos del gobierno, y el gobierno seguramente expedirá un decreto que dudaría mucho que sea un decreto con un nivel similar al que nosotros dejamos hoy en la mesa de concertación. Entonces, la recomendación al gobierno es, pues simplemente, como dirían, en su infinita sabiduría y teniendo presente los factores macroeconómicos, las variables que hemos mencionado, y obviamente tendrá que considerar lo que piden las centrales obreras y lo que nosotros hemos dejado sobre la mesa, pues el presidente de la República y su equipo no tengo duda que tomarán la mejor decisión posible para aquellos trabajadores que ganan el salario mínimo en nuestro país. Pero doctor Bedoya, todavía quedan algunos días hasta el 30 de diciembre, que es la fecha máxima para definir este incremento salarial, ya sea de manera concertada o ya sea por decisión del gobierno nacional. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Cuánto deberían bajarse las centrales obreras para reactivar la mesa de negociación? Pues mire, no sé si sea un tema de cuánto deberían bajarse. Lo que pasa es que ellos, les recuerde usted y los televidentes, desde el año pasado, cuando estábamos en la misma época de diciembre buscando concertar el salario mínimo, ellos sobre la mesa dejaron, solo nos sirve un salario de 1 millón de pesos. Entonces, así es muy difícil concertar. Y hoy están en la misma posición. Ellos dijeron un salario de 1 millón de pesos y un auxilio de transporte de 120.000 y 4 puntos más. De tal manera que yo creo que si tienen una verdadera voluntad, la deberían haber mostrado desde el principio en cifras que fueran razonables desde el punto de vista de los indicadores económicos del país. Yo lo he dicho en todos los escenarios. ¿Quién no quiere ponerle más plática en el bolsillo a los colombianos? Porque pues al final del día hay que vivir, hay que consumir comida, que es lo que yo represento, y en ese sentido qué bueno sería eso. Pero también hay que ser consciente que el país tiene una tasa de informalidad laboral del 50% más. Hemos perdido millones de puestos de trabajo que se tienen que recuperar, y ahora con la saturación de las unidades de cuidados intensivos no sabemos si vamos a volver a un aislamiento obligatorio, de tal manera que yo creo que ellos deberían repensar muy bien su estrategia, porque pedir por pedir realmente suena muy bueno, pero aquí hay que tener claro que los que pagan los salarios son los que generan empleo, que son los empresarios, y por supuesto el Estado, que tiene una nómina estatal, y el funcionamiento de las empresas depende de las condiciones macroeconómicas, de claramente si hay consumo, pero sí se pueden pagar los costos. Y por eso es que a nosotros nos parece que un ingreso total de 1.010.000 pesos a partir de enero del año entrante, claro, uno podría decir, ojalá fuera más, y créame que en eso coincidimos todos, pero en virtud de lo que está ocurriendo con nuestra economía, creemos que es un buen esfuerzo con todo lo que está pasando en materia de pérdida de empleo, pérdida del tejido empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas de Colombia. Ya que usted lo menciona, las cifras de COVID hoy en Colombia fueron preocupantes, pero doctor Bedoya, particularmente al sector agropecuario, ¿cómo lo afectaría un incremento en el salario mínimo muy por encima de la inflación y de la cifra de productividad, teniendo en cuenta que muchísimos agricultores, campesinos que trabajan en la tierra ni siquiera se llegan a ganar un salario mínimo? Es que mire, usted prácticamente me dio la respuesta. Nosotros le hemos dicho mucho al ministro de Trabajo, y se lo dijimos a la ministra Alicia Arango cuando fue ministra del Trabajo, recién inició el gobierno. El campo tiene una tasa de informalidad laboral del 86%. Eso tenemos que corregirlo dándole al campo un régimen laboral propio. Y eso es una reforma laboral que depende de la voluntad política del gobierno y de la voluntad política del Congreso. 2, mire el caso de la papa o el caso del pollo, del cerdo, en lo que nos ocurrió en esta pandemia. Son empleos que se generan, algunos de ellos formales, pero que como consecuencia de la caída en el empleo tan vertiginosa en los demás sectores de la producción nacional, nos quedamos sin consumidores. Entonces, esos productores hoy quedaron muy maltrechos en sus ventas, a duras penas pueden pagar sus créditos,
Imagínese usted incrementarle los costos laborales en el 12% a partir del año entrante. Entonces, por eso hay que tratar de lograr un balance entre lo que es deseable para recuperar el empleo, para reducir las tasas de informalidad laboral, para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que logremos salir de ese círculo vicioso en el que estamos como consecuencia de la presencia del coronavirus en nuestro país. Doctor Bedoya, aprovechando que usted está aquí con nosotros y sacándole un poquitico del tema del salario mínimo, ya mencionó usted tangencialmente algunas de las cosas importantes que sucedieron en su sector en este 2020. ¿Por qué no nos hace un balance? ¿Cómo les terminó de ir? ¿Cómo cierran este mes de diciembre después de esta crisis tan tremenda que vivimos los colombianos? Pues mire, realmente yo creo que para todos los seres humanos es un año para olvidar, en el sentido en que se apareció algo que como humanidad no nos imaginábamos que fuera a tener semejante impacto. Y en el caso del sector agropecuario quedaron dos cosas claras. La primera de ellas es que el campo le cumplió a Colombia garantizándole la seguridad alimentaria. Y lo segundo es que sin consumidores los productores no tienen futuro. Y por eso, si bien se mantuvo el ritmo de producción, se logró mantener el empleo, se garantizó la seguridad alimentaria, lo que hemos visto es pérdidas por todos lados. Entonces, es un año donde también salieron a flote problemas como las deficiencias que tenemos en materia de comercialización de alimentos, de tener una estrategia en algunos sectores de llegar de la granja o de la finca a la mesa. 2, de no depender de tantos intermediarios. 3, de la necesidad de hacer economías de escala, es decir, tener volúmenes de producción que permitan tener mayor capacidad de negociación con los proveedores o con los comercializadores a quienes se les vende el producto. Y esto, por supuesto, son lecciones que deben servir hacia adelante, que ojalá no se vuelva a presentar una pandemia, pero lo que es claro es que el año entrante pues el coronavirus seguirá con nosotros, porque no sabemos al final del día qué va a pasar con la vacuna y cuándo vacunar a todos los colombianos. Una última pregunta, doctor Bedoya, pues ya muchos sectores están diciendo que se viene la tributaria, la pensional, la laboral, en fin, que se necesitan muchas cosas para reactivarnos, pero ustedes puntualmente en el agro, para ustedes, ¿qué es lo más importante? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que está primero en la fila para el 2021? Pues me queda muy difícil decirle que lo primero que está en la fila porque son de temas diferentes, pero sí le voy a decir rápidamente 4 cosas. Lo primero, ojo con una reforma tributaria que ahora le vaya a clavar 19% de IVA a la comida de los colombianos. Hoy hay hogares que pasaron de comer 3 comidas diarias a comer 2, y con esta dificultad en pérdida de empleo sería terrible desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. 2, y eso afectará a los productores. 2, el gobierno tiene toda la voluntad y el presupuesto, y los gobernadores y alcaldes también con la ley de regalías. Por favor, construcción de vías terciarias, esa es la prioridad del año entrante. Generan empleo y le generan competitividad al sector. 3, la seguridad jurídica para la inversión en la ruralidad. La ley de tierras que este gobierno no ha logrado sacar en el Congreso y el Congreso tampoco lo ha movido. Eso está en la prioridad. Y 2 temas muy importantes: la educación y la formación de la mano de la conectividad digital y el enfoque de género para fomentar el emprendimiento de las más de 5.8 millones de mujeres que tienen la ruralidad en nuestro país. Doctor Bedoya, muchas gracias. Una feliz noche, feliz fin de semana. A ustedes muchas gracias, feliz fin de semana también. Recomendaciones entonces desde los agricultores para el próximo año. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los portales de comercio electrónico más grandes del mundo, cuáles crecieron más en este 2020. Ya regresamos. Llega la hora de hablar del mundo de los negocios. Hoy un tema especial con Juan Fernández. Juan, buenas noches, adelante, bienvenido. Víctor, buenas noches. Como sabe, ayer falleció don José Pepe Duer, uno de los hombres más fuertes en el negocio de la industria textil y de las confecciones en Colombia. Tenía 95 años, nació en México, pero llegó a Barranquilla muy joven, donde su papá, Alberto, se había establecido para crear una compañía llamada Adotex. Cuando don José tenía 17 años, su papá se fue a Estados Unidos. Él se quedó e ideó Manufacturas Elliot y con ello la marca Pat Primo. En la década de 1960 vino a Bogotá y Pat Primo se fue convirtiendo en un referente en ropa, abrió tiendas, hoy más de 100, y se hizo presente en todas las grandes superficies colombianas. Pero ¿qué fue lo que hizo don José en la industria? Pues en Colombia no se fabricaba ropa a gran escala, se hacía en pequeños talleres y ese fue su aporte o su visión mejor, industrializar el tema. Otra de esas marcas que creo y tiene identidad propia es Facol, de ropa a muy buenos precios y sobre la que se han levantado una plataforma digital en el grupo de comercialización que han replicado en otros negocios. El grupo tiene presencia hoy en varios países y ventas por casi 800.000 millones de pesos al año. Solo Pat Primo puede producir unas 17 millones de prendas al año.
Pues son marcas con mucha historia. Juan, ¿y cómo ha evolucionado su negocio? Pues don Pepe se casó con Hilda Michani, tuvo 2 hijos, Alberto y Paula, y lo interesante es cuál es el futuro del grupo. A su edad pues no estaba al frente, los negocios los maneja su hijo Alberto y desde hace algún tiempo sus nietos Alan, Sofía y Pepe le han impreso modernidad, por llamarlo de alguna manera, a esos negocios. La marca 77 es ejemplo de ello, una marca mucho más joven, de 2012, y que anda ya por las 75 tiendas, están consolidando una operación en el extranjero, con presencia en Ecuador, Costa Rica y Panamá, y crece a casi niveles del 30% al año. Pueden estar haciendo más de 1.5 millones de prendas al año. Y esta, pues es Víctor, la historia resumida de don José Pepe Duber, fallecido ayer, sus empresas y también sus herederos. Pues un gran saludo para su familia. Juan, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana con más movidas empresariales. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.420 pesos con 26 centavos. Subió 9 pesos con 44 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 1,59%. Buena noticia, superó los $52 por barril. Buena noticia para los ingresos de Colombia. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.052.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,19%. La acción que más se valorizó fue la de Avianca, que hoy tomó vuelo con una ganancia de 6,86%, y la acción que más cayó fue Cemex Latam Holding con un retroceso de 7,64%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Estos son los 4 portales más populares, más vendedores y más valorizados del mundo este año, según el ranking de Financial Times. En su orden, Amazon, muy popular. En segundo lugar, este gigante asiático, Alibaba. Luego están Pinduoduo y en cuarto lugar, Shopify. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche y también un feliz fin de semana.